Ahora sí. ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal, Víctor? Bueno. Hola, ¿están ahí? Hola. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ámbito internacional de aplicación. El convenio 187 de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Hace referencia a la cultura de la prevención, señalando que esta expresión se refiere al derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, debiendo ser respetado en todos los niveles, en el cual el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades bien definidos y en la que se concede máxima prioridad al principio de prevención. La cultura preventiva puede entenderse como el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamiento grupales e individuales que determinan el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y seguridad de la organización y la sociedad. Eso es la parte del ámbito internacional donde ya están establecidas las medidas de seguridad y lo que se tiene que tener en cuenta. Además de este convenio, hay otros tipos de convenios a nivel internacional. Los documentos más importantes referentes a la prevención de riesgos son los siguientes. Convenio número 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981. Convenio número 161 sobre los servicios de salud en el trabajo de 1985. Convenio número 187 sobre el marco profesional para la seguridad y salud en el trabajo, que en el año 2006. Convenio número 139 sobre el cáncer profesional de 1974. Convenio número 170 sobre los productos químicos en 1990. Convenio número 167 sobre seguridad y salud en la construcción de 1988. Convenios número 121 sobre las prestaciones en los casos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de 1964, entre otros convenios. A lo que voy con esto es que Paraguay ratificó varios convenios y al ratificar esos convenios es como si fuera que nosotros como empresarios tenemos que cumplir todos estos convenios en cuanto a materia de seguridad y enfermedad se refiere en el ámbito laboral. Entonces, estos son todos instrumentos, herramientas que uno tiene para poder el día de mañana sentirse respaldado en cuanto a trabajo se refiere. Porque imagínense el grado de responsabilidad que tienen como personas técnicas al evacuar o al emitir un informe sobre las condiciones que está operando una empresa. Entonces es algo que tienen que pensar 2, 3, 4 veces antes de poner cualquier cosa por más dinero que haya de por medio, ¿verdad? Porque si pasa algo, siempre va a ser responsable el que emitió el informe, como ayer salió y pasó en la tele, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No tengo ninguna duda. Bueno, el Ministerio del Trabajo es el organismo encargado de controlar el cumplimiento efectivo de la norma establecida en el Código del Trabajo y en el Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo aprobado por el Decreto 14.390/92 en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, así como en otras legislaciones, resoluciones relativas a la seguridad del trabajo que deben ser respetadas. Y esas otras legislaciones siempre vamos a hablar
Aparte de este decreto 14.000, vamos a hablar de la ley 5.800. Hola, hola, ¿me escuchan? Me sacó de la reunión. ¿Me escuchan? Me salió internet inestable y después ya... ¿Pueden ver mi pantalla? Ahora recién te escucho otro Sí, no, problema tu audio. sí, no, me quitó de la reunión. Me sale internet inestable. Ahora pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ahí sí se ve otra vez. Entonces, el Ministerio del Trabajo es el organismo encargado de controlar el cumplimiento de todas esas leyes que guardan relación en cuanto a materia de seguridad se refiere, que son las técnicas de prevención. Las técnicas de prevención de riesgos laborales hacen referencia a aquellas técnicas que están encaminadas a actuar directamente sobre los riesgos antes de que se lleguen a materializar y por consiguiente puedan producir daños para la salud de los trabajadores. Son por lo tanto técnicas del tipo activo. Las técnicas de prevención activa actúan sobre la probabilidad y la frecuencia de riesgos en mucho menor, o sea que en mucha menor medida sobre la consecuencia. O sea, siempre el tema de prevención es tratar de que el accidente sea de menor, ¿verdad? Que no sea mayor. Porque uno puede prevenir, ver todas las aristas o los mecanismos, pero igual puede pasar, pero si no va a ser a gran magnitud, va a ser mínimo los daños, ¿verdad? Porque no siempre podemos prever todas las cosas. Técnicas o disciplinas preventivas. Dichas técnicas o disciplinas preventivas son la seguridad del trabajo, la higiene laboral, la ergonomía, que también tuvieron como materia, la psicosociología laboral, que en este caso es la psicología laboral que dieron con la profe María José, la medicina del trabajo, entre otras cosas. En la medida que haya educación, desarrollo y promoción de estas disciplinas de prevención, no solamente en mención de las normas, sino también en la información y control de su aplicación, estaremos en el mercado laboral efectivamente avanzando en la implementación de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la educación preventiva podemos ayudar a evitar eh, eh, que puedan suceder dentro del lugar del trabajo un accidente grave. Y acá no solamente tiene en cuenta la seguridad, sino también la higiene laboral, también tiene en cuenta la parte psicológica y la parte de medicina y también la parte ergonómica que se refiere a si los mobiliarios del lugar donde yo presto mi servicio es acorde a mi estructura o a mi medida. Porque saben que, que también cuando no tenemos los muebles adecuados a nuestra contextura física o altura, saben que eso con el correr del tiempo produce algún tipo de daño que puede ser a nivel lumbar o a nivel de la espalda, a nivel de la columna. Creo que eso dieron ya como materia, ¿verdad? Sí, profesora, en ergonomía. Bueno, o sea, son muchos factores que se tienen en cuenta. Seguridad en el trabajo. Está constituida por una serie de técnicas preventivas que tiene como objetivo la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que intervienen en los accidentes de trabajo y por lo tanto control de sus posibles consecuencias. En definitiva, se trata de reducir o eliminar el riesgo de aparición de accidentes de trabajo. Definimos accidente de trabajo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista legal, como cualquier suceso no deseado que interrumpe o interfiere un proceso organizado en el mundo laboral. Eso es una definición eh, normal, ¿verdad? De esta forma, no solo nos fijaremos en aquellos sucesos que puedan ocasionar lesiones, sino también incidentes. Así se logrará una mayor eficacia de la acción preventiva en la empresa. Siempre hablamos de medidas preventivas.
La seguridad en el trabajo engloba una serie de técnicas con conocimientos muy variados de disciplinas muy diversas, como la mecánica, por ejemplo, la ingeniería, la estadística, la arquitectura, la dirección y gestión de la empresa o derecho, por mencionar solo algunas. Todas ellas conforman lo que se conoce como técnicas de seguridad. Entonces, seguridad en el trabajo, ¿qué es? Y es un conjunto de aspectos que uno debe evaluar. Sí. Y que tienen en cuenta otros, no solamente tiene varias disciplinas que engloba en cuanto a materia de seguridad se refiere. Por ejemplo, la parte de ingeniería, ¿en qué parte, por ejemplo, podría ir a mirar para ver? La parte mecánica puede ser la parte de las maquinarias, de lo que se utiliza dentro de la empresa. La parte Y esta, la ingeniería no sería, por ejemplo, en un silo o, o de repente cuando es están construyendo un edificio, ver la parte de la ingeniería, si va a soportar, si está adecuado a ciertos tipos o sea, si está adecuado para la función que le van a dar a esa estructura, si los personales están, sí, si las personas que están la parte de ingeniería lo que hace es supervisar la obra, la infraestructura, donde se va a abrir un establecimiento, ya sea, por ejemplo, que se va a dedicar al tema de los granos, de los silos y eso. Y la parte de estadística ya viene a ser la parte de porcentajes, ¿verdad? Por el de un 100% que estás implementando la materia materia de seguridad, ¿cuánto por ciento lograste, cuánto por ciento no? La parte de arquitectura ya viene a ser la parte de diseño. Dirección y gestión de empresa o derecho ya viene a ser la persona encargada de administrar, y la parte de derecho ya vendría a ser la parte de las normativas que uno tiene que tener en cuenta para, para poder de repente actuar, ¿verdad? En caso de que haya un conflicto, un siniestro, un accidente o que haya una enfermedad laboral, porque saben que esto directamente se tiene que comunicar en el Ministerio del Trabajo. Y el plazo para hacerlo era de 8 días, que no se cumple. ¿Qué es un accidente de trabajo? No sé si tienen alguna pregunta con esto. No, profe, ninguna. Bueno, accidente de trabajo, habíamos visto ya en la clase anterior que se entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión y por consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena. Por su parte, desde el punto de vista preventivo, enfermedad profesional es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. Bueno, accidente de trabajo es toda lesión que el trabajador puede sufrir dentro del lugar de trabajo, y las enfermedades laborales son aquellas que el trabajador con el correr del tiempo puede presentar por el grado de exposición que tiene, ¿verdad? Que eso está sujeto a una junta médica, y dentro de esa junta médica siempre participa IPS, aparte del médico tratante de ese trabajador. O sea, es un trabajo en conjunto para poder establecer si la enfermedad se debió por la exposición o no, para que pueda tener algún tipo de indemnización, ¿verdad? Relación accidente-calidad. Trabajar sin seguridad implica un riesgo elaborado para el trabajador, que a la vez puede provocar una serie de costes adicionales para la empresa. Para trabajar con calidad se deberá evitar o reducir en lo posible los accidentes. Para ello habrá que seguir las normas preventivas e integración e integrar la prevención en todos los niveles de la empresa. Dichos niveles son eslabones de una cadena y todos están unidos. Si falla un eslabón, se rompe la cadena. Es lo que dijiste, Liz, la vez pasada, que tiene que haber una persona encargada por piso para poder cubrir o ayudar de repente a las personas que necesitan.
Porque imagínense que la ley dice un técnico por cada 150 trabajadores, es algo que no se cumple. La calidad total es un concepto de todo incompatible con los accidentes, ya que estos en el mero hecho de existir provocan unas pérdidas importantes en forma de gastos directos derivados del accidente, tiempo perdido, disminución de la producción. La seguridad es el factor clave para poder prestar un servicio de calidad y a su vez muestra la importancia de que la prevención de riesgos laborales tiene en el trabajo diario. Están obligados a realizar y cumplir las disposiciones los empleadores, trabajadores, síndicos y el Estado. O sea, todos tienen que cumplir. Porque solía escuchar en algunos comentarios de compañeros que ya trabajan en el tema, que de repente vos le das todo el casco, la bota, los guantes, y ellos a veces los usan. O sea, hay una responsabilidad compartida. ¿Qué pasa si un trabajador cae de una altura y no tenía su arnés, no tenía su casco y se le dio todo? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí el trabajador eh, va a tener que demostrar de que él cumplió y si no lo cumplió, imagínense, no va a cobrar nada porque fue su inoperancia el no utilizar el arnés que en el momento antes de que suba al rascacielos, por ejemplo, o a la altura, no se puso su arnés. Entonces son cosas o responsabilidades compartidas que uno tiene que hacerse cargo. Y porque acá está el sindicato y el Estado, porque los sindicatos tienen los funcionarios públicos que cuando hay este tipo de inconveniente, el sindicato o el presidente del sindicato es el que se encarga de negociar con el Estado. Y en el caso de empresas privadas, olvídate, demanda, ver quién es responsable civil, penal, y hacer tu demanda para poder cobrar algún tipo de indemnización por el accidente que sufriste. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Liz, Lizzy, perdón, Jackie, Víctor. Hola, profe, perdón, me desconecté y no escuché. Y hablamos de la relación accidente y calidad. Sí. Y si tienen alguna pregunta con esto. No, de mi parte no, profe. Lizzy. Bueno. Responsabilidad contractual. Dentro de la responsabilidad contractual, los trabajadores en el caso de incumplimiento empresarial de sus obligaciones contractuales preventivas tendrán derecho, si se trata de incumplimientos graves, a la resolución unilateral del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un contrato de trabajo y ese contrato no se cumplió en cuanto a materia de seguridad, el trabajador puede pedir la resolución unilateral del contrato de trabajo por incumplimiento de medidas preventivas de seguridad. Entonces, en ese caso, él puede demandar la desvinculación del trabajo y va a tener derecho a recibir alguna indemnización por el incumplimiento del mismo. En todo caso, el trabajador que observe incumplimientos por parte de su empleador de las obligaciones que le competen en materia preventiva podrá reclamar judicialmente la declaración de su derecho y la indemnización de los daños y perjuicios que en su caso le corresponda. Imagínense que esto, por ejemplo, te puedo asegurar que no todos saben que cuando se incumple algunas normas de seguridad, el trabajador puede solicitar la resolución unilateral es por sí solo del contrato de trabajo y percibir una indemnización por las malas condiciones de trabajo. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno. Responsabilidad del trabajador. Anteriormente se ha tratado sobre la mayor responsabilidad del empleador dentro de los riesgos laborales. Acá no solamente es responsable el empleador, también el trabajador tiene también su grado de responsabilidad de los riesgos laborales y su prevención, si bien el mismo resulta el principal responsable debido a que le corresponde tomar todas las medidas preventivas posibles para evitar cualquier perjuicio a los trabajadores y terceros. Igualmente existe un gran margen de responsabilidad por parte del trabajador. Corresponde a cada trabajador velar
según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo, así como de aquellas otras personas a las que pueda afectar a su actividad profesional a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empleado. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador que no usó sus equipos, sus medidas de seguridad, va a ser responsable. Y si, peor, si hay personas a su cargo y no le hizo usar, va a ser responsable penal, aparte de ser responsable civil. El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos será causal de despido con causa por voluntad unilateral del empleador. En este caso es por voluntad. En el otro caso anterior es cuando el empleador no cumplió las medidas de seguridad. En este caso es cuando el trabajador no cumple las medidas de prevención. En este caso, entonces, el empleador puede hacer una demanda en lo laboral y pedir la resolución de contrato por voluntad unilateral del empleador. En la medida que cause daño a terceros, estará obligado a responder por ello en virtud de sus obligaciones genéricas de no causar daño a nadie. El que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Va a ser responsable civil y va a tener que pagar una indemnización. Por eso es que uno, esté del lado que esté, sea empleador o trabajador, tiene que cumplir con todas las medidas que la empresa le va diciendo, porque en este caso son responsables civil ambos, ya independientemente del daño que fuese. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. No, profe. Bueno. Reparación del daño. Como se ha observado a lo largo de esta presentación, la responsabilidad por consecuencia de un daño debido a la inobservancia de un riesgo laboral trae aparejada la reparación del mismo. Esta reparación principalmente posee un carácter pecuniario, o sea, de dinero, puesto que en ocasiones el daño ocasionado a un bien o a la persona de forma física, moral o psicológica ya no puede ser recuperado íntegramente o puesto en su estado normal. La responsabilidad puede ser del empleador, así como del propio trabajador. En todos los casos, la misma genera la obligación de reparar el daño. Para ello, tal como se ha descrito anteriormente, existen medios legales para exigirlos conforme a la persona o sujeto que sea responsable por dicha acción. En relación a la prevención, gran parte de las convenciones y recomendaciones internacionales apuntan a la prevención de los riesgos laborales a través de la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo, sin desatender el problema de reparación de tales riesgos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que reparación del daño, tienen que reparar el daño ocasionado tanto el empleador como el trabajador. O sea, sí o sí se le va a cobrar por el daño que se causó. Entonces, a eso es lo que hay que llegar. Bueno, y aquí terminó nuestra presentación. No sé si tienen alguna pregunta, algo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, nuestro examen, Víctor, Liz y Jacqueline, ya que son los tres que están, es el próximo sábado. Va a ser difícil, profe. No. Voy a prepararles de vuelta el resumen. De hecho, le dije a Lizzy va a ser la encargada de escribirme y pedirme y hacerme recordar. Voy a prepararles y le voy a pasar en el grupo para que puedan estudiar. Ahora, había hablado la clase anterior con, creo que estaba Víctor y Lizzy, que voy a habilitar la tarea, que quiero que suban esa tarea de la ley 14.390 que habían entregado a la profe Lourdes. Entonces esa misma tarea quiero que suban a la plataforma y eso le va a valer va a valer 15 puntos y el examen va a ser sobre 45 puntos. ¿Entendieron? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, Entonces le voy a
habilitar para que suban esas tareas y les voy a preparar el resumen para que estudien para la final. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Entonces terminamos la clase y nos estamos viendo oportunamente. Que tengan un buen fin de semana porque está larguito el fin. Cuídense. Igualmente, profe, que tenga un Dale. buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.